Está con nosotros la senadora Gladys Alarcón. ¿Cómo le va? Buenas tardes, senadora. Presidenta en ejercicio del Senado, ¿la podemos decir o era momentáneamente este rol que estaba cumpliendo o está cumpliendo? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos los que ven este prestigioso programa. Bueno, yo soy la presidenta en ejercicio de la Cámara de Senadores. Ante la semana regional o la ausencia del presidente, pues mi persona inmediatamente asume como presidenta en ejercicio, y en esta semana, como es la primera semana del mes, cada primera semana de cada mes, el senador Andrónico Rodríguez saca su semana regional, porque estamos obligados por ley y por reglamento que los senadores titulares tenemos una semana regional para poder habilitar a nuestros senadores suplentes, y en el caso del presidente del Senado, pues saca la primera semana de cada mes. Así que yo estoy como presidenta en ejercicio de la Cámara de Senadores. Muy bien, gracias por la explicación, senadora, presidenta en ejercicio del Senado. Yo tenía ahí un poco la duda porque está entrando en campaña electoral Andrónico Rodríguez, y le pregunto si será que no podrá ser definitivo considerando las ocupaciones que toma la campaña, o cómo lo ve el asunto. No, él está cumpliendo sus funciones dentro de la Cámara de Senadores con toda normalidad. La próxima semana él va a estar presidiendo y yo voy a estar con semana regional para habilitar a mi suplente, así que nosotros estamos coordinando plenamente estas actividades, y cuando él tiene algún percance o alguna situación, también el reglamento de la Cámara de Senadores pues nos facilita que podamos tener licencias que sean justificadas, y en ese caso también mi persona como primera vicepresidenta pues asume el rol de presidenta de la Cámara de Senadores. Así que él está cumpliendo con las reuniones, con la agenda legislativa, dentro de lo que conlleva las funciones. Lógicamente que cuando estamos en semana regional, cada senador, no solo él, los 36 senadores, en esa semana nos ocupamos de hacer actividades en cada una de las regiones, hacer actividades políticas, actividades referentes a nuestro trabajo, de acuerdo a la agenda que se nos presente a los 36 senadores. Eso no simplemente se da porque sea el presidente de la Cámara de Senadores, sino que los 36 tenemos las mismas prerrogativas y también las mismas atribuciones y los mismos permisos, las mismas licencias y bueno, las mismas suplencias también. Bien, senadora, esta madrugada intentaron aprobar un crédito, al parecer hubo votación, pero se retiraron finalmente. ¿Por qué pasó esto con el crédito? Y le pregunto si está en la agenda el tratamiento de otros créditos. Bueno, yo quiero explicarle, si me permite, primero cómo ha iniciado esta sesión y cuál ha sido el motivo de molestia por la Cámara de Senadores y no solo por mi presidencia. El día martes nosotros hemos sido convocados a las 2:30 de la tarde a la vicepresidencia, los presidentes de ambas cámaras y los jefes de bancada, para tratar de consensuar o analizar y ver cuál va a ser la agenda de esta asamblea. En ese contexto, el vicepresidente David Choquehuanca nos informa que el presidente Luis Arce el miércoles a las 5 de la tarde se debe ausentar a la ciudad de Buenos Aires, a la República Argentina, para poder estar presente el día de hoy en una reunión de Mercosur, por lo que a las 5 de la tarde él abandonaría la Asamblea Legislativa o la sesión para poder recibir el bastón de mando, y en ese caso, según procedimiento, pues se daría continuidad a la sesión correspondiente. Ha sido nuestra sorpresa que el día de ayer, cuando ocurre ese horario a las 5 de la tarde, el vicepresidente informa al pleno de la Asamblea Legislativa que su persona se va a retirar porque debe lógicamente asumir como presidente en ejercicio del Estado plurinacional, y que nos ha causado extrañeza, estando mi persona con todas las prerrogativas constitucionales de reglamento, no solo de la Cámara de Senadores, sino de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque cuando yo estoy en ejercicio como presidenta del Senado tengo todas las atribuciones, todas las prerrogativas constitucionales para asumir ese rol, pues él define dejarle al mando de la sesión al diputado Omar Yugra, que es funcional lógicamente al gobierno, funcional al Ejecutivo, invisibiliza y puentea lo que es la función de la Cámara de Senadores. En ese caso, mi persona toma el micrófono y hago conocer la molestia que como Cámara de Senadores y de acuerdo al reglamento, ante la ausencia del vicepresidente, corresponde
tomar la función o el ejercicio o el manejo de la sesión a la presidencia de la Cámara de Senadores, y que si él no va a hacer cumplir el reglamento y si él va a pisotear la Constitución Política del Estado, y que solamente mi persona como presidenta está sentada en la testera para hacer quórum y no para poder cumplir el rol que manda el reglamento y la Constitución, que la Cámara de Senadores en pleno nos vamos a retirar de la Asamblea y que no vamos a ser cómplices de una situación de esa naturaleza. Teniendo en cuenta esta situación, el presidente Choquehuanca reflexiona y toma la decisión de que sí es lo correcto y deja a mi persona para el mando de la asamblea, para sesionar en la asamblea que ha sido convocada. Pero ha sido nuestra sorpresa que yo he estado 25 o 30 minutos, donde pues yo quiero manifestar al pueblo boliviano que ha sido un cambio pero total en la asamblea. Ya no había agresiones como siempre se suele ver, los asambleístas, los diputados que pedían la palabra lo hacían con mucho respeto, y yo estaba presta a atender las solicitudes que requerían. Primero quería una modificación del orden del día y yo tenía la predisponibilidad de hacerlo, porque no hay que tener miedo al voto, no hay que tener miedo a poner en consideración los temas que los asambleístas lo requieran, y si gana la mayoría pues se modifica la agenda. Y otra de las situaciones que han presentado con mucho énfasis los diputados era de conformar la comisión mixta en la Asamblea para la investigación de los hechos, de los supuestos hechos de corrupción que involucran a la familia presidencial. Mi persona había manifestado que, siendo esa la solicitud de los diputados, vamos a poner en consideración de la Asamblea, y si tiene la mayoría de votos, pues vamos a conformar esa comisión. Sorpresivamente llega corriendo el vicepresidente, todo cansado, casi hasta perder el aire y no poder respirar. Llega y retoma bruscamente otra vez el curul, y yo le pregunto qué ha pasado con el viaje del presidente, porque él ha anunciado que iba a recibir el bastón de mando, y anuncia que se ha pospuesto el viaje, que él va a viajar en la madrugada. Entonces, ahí ha causado un poco de sospecha. Ahí se frenó la idea de conformar esa comisión para investigar los supuestos hechos de corrupción. Claro, lógicamente, y se ha retomado nuevamente la presidencia bajo su mando, y yo retrocedo y acompaño simplemente en la testera. Eso ha sido una primera énfasis. Y de ahí ha salido el deber, creo que ha sido el primer medio informativo, y también las páginas de la Cámara de Senadores, decir cuál era el temor, por qué Choquehuanca volvió después de 30 minutos de haberse retirado para ser el presidente en ejercicio del Estado plurinacional y volver nuevamente a la Asamblea. Quedaba la duda, y después se nos ha despejado la duda cuando entramos en votación, cuando la mayoría de los asambleístas pedía que sea voto nominal, y el mismo reglamento y el pueblo boliviano tiene que saber que la Asamblea es magna, que si los diputados y senadores tienen solicitudes, la obligación de los que presidimos la Asamblea está en poner en consideración esas solicitudes, y si tienen la mayoría de aceptación, de aprobación, pues se da curso a las peticiones, y si no tienen la mayoría de votos, lógicamente se continúa de acuerdo a procedimiento. Pero yo he visto algo muy, muy preocupante, ese autoritarismo que tienen. El presidente ha dicho que no se da opción a nada y que el voto es digital y vía los mecanismos que se manejan en la Cámara de Diputados. Ante esa situación, al momento de votar, casualmente se apaga la máquina de mi persona como presidenta. ¿Eso era para aprobar el crédito? ¿Para aprobar el crédito? Era para aprobar el crédito, los 30 millones que ellos querían aprobar. Supuestamente que iban a haber cambios, iban a haber modificaciones, como que sería de libre disponibilidad. Y pues se apaga la máquina de mi persona, se apaga la máquina del primer secretario, que es el que lee toda la correspondencia en la Asamblea, del senador Roberto Padilla, y no hemos podido emitir nuestro voto. Y primera sospecha que sale, no emitimos el voto, pero automáticamente le quita el rol y la función al primer secretario del Senado y le pasa directamente al secretario de Diputados para que cante los votos. Y el diputado Delfor Burgo, sin vergüenza siquiera en la cara, sin un poco de temor, da lectura de cuántos votos por el sí, cuántos votos por el no, haciendo cuadrar la totalidad de votación de los senadores. Cuando mi persona no emitió el voto, el primer secretario no emitió el voto, estaban los técnicos peleando, intentando arreglar la máquina, no lo han podido hacer,
sin embargo nuestro voto ha sido reportado como que los 26 senadores que estábamos presentes lo hubiéramos hecho. O sea, eso es grave, Ahí ¿no? Porque se habría podido adulterar entonces la votación, manipularla para aprobar el crédito. Nosotros hemos pedido la repetición de la votación porque no solo era el caso nuestro, había de muchos legisladores que las máquinas no funcionaban, estaban apagadas, pero sin embargo el voto se ha contado a la totalidad. Se repite el voto. Nosotros como Cámara de Senadores hemos tenido la solicitud de retirarse del hemiciclo por tema de salud de 6 senadores que ya por avanzado la hora estaban con resfríos, con malestares, y se ha concedido el permiso. Y cuando repetimos la votación, pues sale los 26 votos nuevamente de los senadores que inicialmente estaban, cuando al momento de votar solamente estaban 20 senadores. Entonces, nosotros yo he hecho conocer, tomo el micrófono y digo que nosotros no nos vamos a prestar a una situación tan vergonzosa en la Asamblea Legislativa, que se pueda manipular tan descaradamente frente al pueblo boliviano, y que nos vamos a retirar porque no vamos a ser cómplices de un hecho tan bochornoso, porque a nosotros no nos interesa si es que la mayoría aprueba un crédito, que lo haga. De repente tienen un análisis por qué lo hacen, de manera clara, pero digamos, que se haga transparentemente, sí. Ahora, que se haga en forma transparentemente. Ahora, senadora, ¿qué ha pasado ya con el tema del litio? Porque hemos también visto algunos incidentes. ¿Se va a considerar el contrato del litio? Hoy se ha puesto en cuarto intermedio otra vez la Asamblea por estos incidentes, ¿no? Entiendo que ese tema están tratando en Cámara de Diputados. Sí. Seguramente, de acuerdo a lo que ellos tengan los resultados, pasará a la Cámara de Senadores, y yo quiero manifestar al pueblo de Bolivia de que nosotros como Cámara de Senadores, a pesar de que somos los más criticados por el gobierno nacional, que nos culpan de que nosotros obstaculizamos los créditos, que no queremos aprobar los créditos, solamente dos están pendientes porque tienen informe negativo de las comisiones y porque el ministro de Economía ha pospuesto 3 veces participar o hacerse presente en la Cámara de Senadores y poder informar cuál ha sido el fin o cuál ha sido la utilidad que han dado los créditos anteriores. Así que por ese tema no se pueden agendar estos dos, pero el Ejecutivo, bueno, todos los días sale y dice que la Cámara de Senadores y que Andrónico Rodríguez es el que bloquea al país, sí. Ahora, cosa senadora, que no es cierto, pero si pasa este contrato de litio a senadores, vamos a remitir a las comisiones correspondientes y vamos a hacer una observación minuciosa en lo que consisten los contratos, y no solo que las comisiones lo manejen, sino también conformando mesas técnicas con los mismos autoridades del lugar de Potosí, con los mismos sectores que están involucrados en este tema y lógicamente con profesionales entendidos en la materia. Bien, está claro, senadora, y van a entrar en receso legislativo porque estaba en agenda, ¿no? Ese punto. Bueno, lo del receso legislativo, nosotros el año pasado, la Asamblea en su totalidad ha solicitado que no deberíamos tomar los recesos legislativos por la importancia que tienen temas para tratar dentro de la Asamblea, porque estamos sesionando después de medio año. Recién está el señor Choquehuanca convoca la sesión y que ni siquiera lo puede llevar en una forma transparente y de la mejor manera. Pues nosotros habíamos solicitado el año pasado no entrar en receso legislativo y la Cámara de Senadores no ha entrado en receso legislativo. Nosotros hemos seguido legislando, sí, pero nosotros hemos seguido legislando y a eso quiero ir, y el Ejecutivo ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional y ha anulado todas las sesiones que la Cámara de Senadores ha llevado adelante en el receso legislativo. Entonces eso quiere decir que más allá que el Pleno de la Asamblea pida no entrar en receso, el señor Choquehuanca impone que hay que entrar en receso, porque también la Constitución Política del Estado dice eso, ¿no? Que la Asamblea Legislativa debe tener 2 recesos, uno que es en el mes de julio y otro en el mes de diciembre. Amparados en ese artículo, pues lógicamente hacen prevalecer por la fuerza y seguramente pues se va a retomar. Hoy han sacado una convocatoria para retomar este cuarto intermedio para el día de mañana, pero nosotros como Cámara de Senadores hemos enviado una nota indicando que vamos a ser partícipe de la Asamblea cuando el presidente nato de la Asamblea nos garantice que el voto va a ser nominal, que cada asambleísta se va a parar, va a hablar y va a decir si vota por el sí, por el no, el porqué de su voto,
para poder tener un conteo claro y transparente y de cara al pueblo. Nosotros no nos vamos a ir a sentar para dar quórum a una asamblea cuando tengamos un voto digital manipulado, amañado y con graves indicios de que se pudiera manipular la votación a favor del Ejecutivo.